Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Esta tarde tenemos la capacitación Lineamientos de Evaluación ex post de corto plazo. Nos acompaña Lidia Vivanco, especialista en metodologías de la dirección de programación multianual de inversiones. Esa capacitación compone una exposición y una ronda de preguntas. Si tienen preguntas, les sugerimos ingresar al chat e ingresarlas para que sean absueltas por nuestros expositores. Bien, vamos a iniciar la capacitación. Le damos la bienvenida a Lidia Ibanco. Adelante, Lidia. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a tener dos partes de capacitación. La primera va a consistir en explicar los lineamientos metodológicos de la evaluación ex post de corto plazo y la segunda parte va a ser ya la parte aplicativa a través del módulo informático. Siguiente lámina, por favor. Dentro del proceso de evaluación ex post de las inversiones, sabemos que es un proceso sistémico e independiente y esto se va a realizar siempre con la finalidad de poder determinar y evaluar un conjunto de criterios. Esto puede ser evaluar su eficiencia, evaluar su eficacia, evaluar su impacto, su sostenibilidad o la relevancia y pertinencia. Y esto de acuerdo a lo planificado del proyecto. Y esto consta en el documento técnico, ¿no? Ya sea una ficha técnica o un estudio de preinversión. Las condiciones dentro del sistema para realizar una evaluación ex post es que el proyecto se encuentre culminado y haya iniciado la fase de funcionamiento. ¿Para qué se realiza la evaluación ex post de las inversiones? Se realiza dentro de la cadena de valor, es que se han generado a través de los insumos y las acciones planificadas, se ha podido mejorar o crear el producto, en este caso es la unidad productora. Con ello se busca, de acuerdo a lo planificado, los efectos o resultados esperados en la mejora de las condiciones de la población. Entonces, con ello es que evaluamos los impactos generados en el bienestar de la población. ¿Cómo documentamos esto? A través de lecciones aprendidas, a través de una retroalimentación al ciclo de la inversión. Mejoramos los procesos y procedimientos de acuerdo a, por ejemplo, casuística que se haya obtenido producto de esta evaluación. Con ello también ayudamos y contribuimos a tomar mejores decisiones dependiendo del nivel de gobierno al que corresponda el proyecto de inversión. Entonces, en el marco de esta evaluación, por ello es que se dice que es un proceso sistémico y se dice también independiente porque se busca que los resultados guarden relación con una pertinencia, guarden relación con una objetividad sobre los resultados. Siguiente lámina, por favor. Dentro entonces de estos criterios que se evalúan, se encuentran en la parte izquierda, señalada en verde. Estos criterios se encuentran enmarcados en la cadena de valor del proyecto. Este gráfico lo que nos muestra es la relación de los criterios evaluados en el marco de la evaluación ex post, que está a la izquierda, con la cadena de valor del proyecto. En general, entonces, cuando hablemos del criterio de pertinencia, nos vamos a referir a si esta inversión se encuentra alineada con los objetivos de política nacional, que se encuentra registrada en la PMI y que contribuye a un cierre de brechas prioritarias. Como saben, han sido aprobadas los lineamientos de política de inversiones recientemente, por lo que en el marco de la ecuación de esa política también el proyecto debe encontrarse estratégicamente alineado. Así, de esta manera, generando o a través de los insumos, vamos a planificar un conjunto de acciones dentro del marco del proyecto a la eficiencia con que se traducen estas acciones en producto, lo llamamos eficiencia. Luego, con la dotación de este producto, en este caso la unidad productora, con el inicio de su operación o la dotación del servicio, ya nos estamos refiriendo a la sostenibilidad. Y cuando hablemos de estos resultados que logra la intervención
de los servicios para el bienestar de la población, ya nos vamos a referir, por un lado, a la eficacia, cuando hablemos de objetivos directos que se hayan cumplido, y nos referiremos a impactos cuando nos referiremos a beneficios indirectos y directos en el largo plazo. Siguiente lámina, por favor. Dentro del ciclo de inversión, entonces, tenemos este proceso de evaluación ex post. Esta evaluación ex post puede darse en dos momentos. Como se ve, se da de manera ex ante, esto es, durante la planificación del proyecto, y durante la aprobación multianual de inversiones, durante la fase de formulación y evaluación, y durante su ejecución. Durante esa ejecución hay propiamente un seguimiento y evaluación de todo este proceso constructivo del proyecto, y una vez culminado iniciamos con la evaluación ex post. ¿De qué consta? Primero, que el proyecto se encuentre culminado, como mencioné, y que se encuentre en la fase de funcionamiento. Para ello, entonces, si ya tiene de 6 meses o más de iniciada esta fase, pues se realiza de manera obligatoria, dentro de las metodologías establecidas y aprobadas por la DGPMI, la evaluación ex post de corto plazo. Cuando el proyecto ya se encuentre entre su primer y segundo año, tenemos la evaluación ex post seguimiento. Y cuando cuando el proyecto se encuentra en el tercer y quinto año de funcionamiento, se procede a realizar la evaluación ex post de mediano plazo. Cuando se realiza la evaluación ex post de largo plazo, a partir del quinto año. ¿Por qué a partir del quinto año? Porque cuando se tiene ya de manera documentada y existe un espacio prudente para poder establecer una metodología para medir los beneficios y el impacto generado con el proyecto dentro de un territorio asociado siempre a una estrategia de política de inversiones. Siguiente lámina, por favor. Para nosotros aplicar la evaluación ex post en general de las inversiones, tenemos distintos momentos, como mencioné. Y esto va a estar acotado de acuerdo con el documento técnico que se elabore. Por ejemplo, cuando hablamos de IOR, en el caso de las IOR, solo va a aplicar para evaluación ex post de corto plazo, cuando nos referiremos a las fichas y en general a todos los documentos técnicos, aplicarán a todo el corto plazo. Para el seguimiento ex post, aplicará a partir de la ficha técnica estándar. Para la evaluación de mediano plazo también. Y para el largo plazo, para la evaluación ex post de largo plazo, aplicará solamente a los proyectos de inversión con estudios a nivel de perfil. ¿Esto por qué? Porque la evaluación de largo plazo busca no solamente una manera de contrastar de manera estadística y de manera eficiente los beneficios producidos, y por tanto sí necesita de la construcción de líneas bases iniciales, de líneas bases finales, que el proyecto ha podido elaborarse a lo largo de la ejecución del proyecto, se ha podido elaborar para poder contar con esta información mínima que requiere para la evaluación ex post de largo plazo. Siguiente lámina. Entrando entonces ya a lo que corresponde a la evaluación ex post de corto plazo. ¿Qué criterio evaluamos cuando analizamos la evaluación ex post de corto plazo? Evaluamos básicamente dos criterios: el criterio de eficiencia y el criterio de sostenibilidad. Cuando hablemos del criterio de eficiencia, como mencioné, nos estamos refiriendo al modo en que estos insumos han convertido o han mejorado la vida productora. Estamos refiriéndonos básicamente al proceso constructivo, al proceso de planificación del proyecto. Y cuando hablemos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a que justamente este conjunto de factores de producción asociados a la unidad productora cuenta con toda la capacidad operativa para que en el tiempo se mantengan los beneficios asociados a la población. Que necesitamos proyectos viables o IOR aprobadas y que se encuentren ejecutadas y que se encuentren en la fase de funcionamiento. Dentro del marco de las competencias tenemos distintos actores. Estos actores, por un lado, tenemos a la DGPMI, quien establece los criterios y las metodologías
procedimentales para la evaluación ex post de corto plazo. Tenemos al OPMI del sector, quien es un actor decisivo, pues va a validar ese conjunto de inversiones y va a publicar las decisiones y el resultado de las evaluaciones en el marco de su cartera. Tenemos como un siguiente actor al OPMI de la entidad. Esto puede ser el gobierno subnacional, ¿no? Correspondientemente puede ser el gobierno local o el gobierno regional, quien también se encuentra como responsable de realizar la evaluación post de corto plazo. Y como un cuarto actor dentro de este proceso tenemos a la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversión. Estas dos últimas se encargan de brindar información en el marco de las competencias asignadas. Quien solicita la información, pues, es la OPMI de la entidad. ¿De quién se encuentra a cargo este proceso? Operativamente, a través del módulo de evaluación ex post de corto plazo, lo realiza la OPMI correspondiente. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las etapas de la evaluación ex post de corto plazo? Estas etapas constan de 3 momentos. La primera, denominada etapa de selección, es una etapa en la cual se realiza y prioriza el conjunto de inversiones y se determinan cuáles serían sujetos de evaluación ex post de corto plazo, ya sea en su primera versión o en su segunda versión. La siguiente etapa es la etapa de evaluación, que justamente consta de todo este proceso operativo de realizar la versión ex post de corto plazo para su primera y segunda versión. Y tenemos una tercera etapa denominada de resultados. En esta etapa se publican los resultados a través de estos informes de evaluación resultantes, producto de toda la información que se ha podido construir y elaborar a lo largo del proceso. Esto aplica entonces también para la primera versión o para la segunda versión. Siguiente lámina, por favor. Cuando nos refiramos entonces a la primera versión, que es lo que está resaltado, tenemos estos 3 hitos, ¿no? La selección, la evaluación y los resultados. Dentro del proceso de selección, vamos a tener 2 actores básicamente, ¿no? La DGPMI y la OPMI. ¿De qué se encarga la DGPMI? Es quien establece los criterios, quien define estos criterios, quien realiza también la priorización de servicios. Esto quiere decir que los define anualmente, quiénes van a ser los servicios priorizados, y con ello construye esta selección denominada como una muestra de inversiones, la misma que es comunicada al OPMI correspondiente, tanto del sector como al OPMI subnacional. Ambos aplican los criterios establecidos en los lineamientos, valida la selección de inversiones y en adición puede agregar inversiones. Esto es optativo, dada la muestra que ya determinó la DGPMI, es posible que bajo consideraciones técnicas, bajo consideraciones específicas de su cartera, pues solicite adicionar inversiones. Lo que no se encuentra en el marco de su competencia es retirar inversiones de su cartera. Entonces, esta comunicación fluye desde el OPMI subnacional cuando quiere adicionar y lo comunica al OPMI del sector para que establezca este aumento de lista, ¿no? Sobre las inversiones que cumplen los criterios de evaluación ex post de corto plazo. Así, una vez que se haya determinado este conjunto o esta validación por parte del sector, tenemos por iniciar el proceso de evaluación. El proceso de evaluación básicamente consta de 2 hitos, ¿no? El registro del formato 10, en este caso a través del sistema, se carga un formato 10 automatizado con la información precedente de los registros de la formulación y evaluación del proyecto y de la fase de ejecución también, y de su culminación. Por tanto, este conjunto de registros determina los registros de variaciones en el formato 10 de manera automática, y en este periodo en que inicia ya el proceso, la OPMI lo que hace es poder validar la consistencia de estos resultados y que no existan incongruencias, ¿no? Sobre esta calidad de información, que también pueden proceder por malos registros
o pueden proceder por registros en blanco, por lo cual se necesitan estas coordinaciones específicas para las coordinaciones que se deban hacer dentro del formato 10. Así, una vez la OPMI a través del módulo haya determinado este cierre del formato, porque concluyó el análisis de variaciones que viene realizando, con ello se genera el informe de evaluación ex post de corto plazo. Este informe de evaluación ex post de corto plazo va a tener un conjunto de indicadores o de ratios, tanto como mencioné, de eficiencia en costos, plazos y tiempos, y también va a tener un análisis global de eficiencia, ¿no? Esto un poco para medir conjunto de proyectos y saber en qué nivel de eficiencia se encuentra la cartera. Así, una vez se haya culminado con el informe del formato 10, la publicación de los resultados globales se va a tener en esta etapa de resultados. Como parte de la tarea, la OPMI también analiza los resultados consolidados de los informes y difunde los resultados en las páginas web correspondientes, ¿no? Y no solamente la entidad, también el sector y la DGPMI. Siguiente lámina, por favor. Sí, por ejemplo, una vez que el proyecto pasó por la primera versión, existe el cumplimiento de criterios para pasar a la segunda versión. Si esto sucede, la inversión va a pasar a la segunda versión de la versión ex post de corto plazo, pues tenemos un proceso relativamente similar respecto a las etapas de selección, evaluación y de resultados. En la etapa de evaluación, lo que vamos a tener es que nuevamente esta selección de inversiones de manera automática se valida por parte de la OPMI. Con ello se construye la información sobre el informe de evaluación. Cabe precisar que este informe, entonces, es el mismo cuando la inversión ha pasado por la primera versión y la segunda versión, pues lo que se hace es robustecer el informe, es decir, complementarlo, ¿no? Y con esta información complementaria, que se trabaja a través de información que se trabaja en campo, pues se realiza la revisión y la consolidación de los informes finales de la versión ex post de corto plazo. Aquellas inversiones que no hayan pasado por la segunda versión, pues solo constarán del informe con la información pertinente de la primera versión, y aquellas inversiones que pasen por versiones tendrá un informe que conste de la información de las dos versiones. Así, ya en la etapa de resultados, se analiza el contenido de los informes consolidados y se difunde esta información en las páginas web respectivas. Con esta información, lo que se hace es poder realizar un conjunto de talleres para poder retroalimentar el ciclo y poder compartir estas lecciones aprendidas por sus diferentes actores. Siguiente lámina, por favor. Así entonces es pertinente ingresar un poquito más a detalle en su evaluación de su primera versión. Cuando hablemos de la primera versión, nos vamos a referir más a un trabajo de gabinete. Como mencioné, el sistema de manera automática lo que va a hacer es coger la información que haya sido registrada de los formatos predecesores, como el formato 7, el formato 8, el formato 9, por ejemplo, y lo que va a realizar es una suerte de análisis de variación sobre estas etapas por las que ha sucedido el proyecto. Es decir, por ejemplo, la información registrada en el formato 7 sobre la formulación y evaluación es contrastada respecto a sus desviaciones con la fase de la elaboración del expediente técnico, por ejemplo. También se compara con la información que se haya reflejado en el formato 9, es un formato de cierre. Entonces, siempre de manera general, esta primera versión va a constar de un trabajo de gabinete que compare estos tres hitos, ¿no? El hito de la formulación y evaluación, el hito de la elaboración del expediente técnico y el hito de la culminación del proyecto respecto a de los resultados de su ejecución real. Por tanto, vamos a tener tres datos en tres momentos diferentes,
para poder analizar esta comparabilidad de variaciones, ¿no? Qué tanto se desviaron las metas, qué tanto se desviaron los plazos y qué tanto se desviaron los costos. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para la evaluación post de corto plazo? Estos son los requisitos para la primera versión. El primer requisito es que cuente con un formato 9. Esto puede ser que se encuentre registrado el formato, la sección B o la sección C, y que tenga un periodo menor o igual a 6 meses de iniciar la fase de funcionamiento. El segundo requisito, o para aquellas inversiones que no caen en este primer requisito, son inversiones que se encuentren culminadas, pero que presuntamente ya han alcanzado un nivel óptimo para su cierre. Por tanto, se toma como referencia que presenten una ejecución física mayor o igual al 95%. Y que no hayan registrado devengado en los últimos 12 meses. ¿Eso para qué? Para poder determinar cuál es el conjunto de inversiones que seguramente o han cerrado o se encuentran por cerrar y se pretende conocer la situación real del proyecto. Si el proyecto se encuentra culminado, pues hay un periodo en el cual se debe registrar el formato 9. Si no se encuentra culminado y por decir se encuentra el 98, 99% y tiene inconvenientes para lograr el cierre y su registro correspondiente, pues la OPMI tiene que informar a través del módulo dicha situación. Entonces, como se ve, el primer requisito es para aquellas inversiones que de manera obligatoria hayan registrado su formato 10 y el segundo requisito es para las que presuntamente hayan culminado pero que por alguna razón no están registrando el formato 9 y esto debe ser informado, ¿no? La situación del no registro debe ser informado como parte de la evaluación post. Siguiente lámina, por favor. Así, una vez que estas inversiones hayan cumplido con estos requisitos, la PMI dentro del módulo lo que hace es una suerte de orden a las inversiones para saber cómo entramos a nivel de montos, por ejemplo, o a nivel de proyectos que se hayan financiado con endeudamiento externo, o los 10 principales proyectos que contribuyen al cierre de brechas. Y en adición, como mencioné, se podría incorporar alguna consideración para adicionar proyectos que no hayan sido considerados por la DGPMI. Siguiente lámina, por favor. Esos criterios fueron determinados para proyectos de inversión. Existe también un conjunto de criterios de orden para la COR. Estos criterios constan de que, por ejemplo, el monto de la inversión sea mayor a 75 UIT, que correspondan a IOR de optimización y ampliación marginal de servicio, o que estas IOR se encuentren financiadas por recursos transferidos por el nivel de gobierno nacional o endeudamiento en general. Siguiente lámina, por favor. Así, entonces, cuando veamos o habernos culminado esta etapa de selección con los criterios que ya se explicó, el proceso de evaluación dentro de la primera versión va a constar del formato 10 y el informe de evaluación. Siguiente lámina para explicar el contenido del formato 10. Dentro del formato 10, entonces, tenemos básicamente o principalmente 3 indicadores, ¿no? El de medidas físicas, el de costos de inversión y los indicadores relacionados a plazos. Para estos 3 indicadores van a tener 3 hitos de evaluación. El primer hito va a ser respecto a la inversión viable o aprobada, es decir, la información que se registró en este periodo, contra las metas físicas de la inversión en expediente técnico, documento equivalente, y aquella inversión respecto a las metas físicas que realmente fueron ejecutadas. Esto es el registro sobre su liquidación.
Lo mismo va a ocurrir para los costos de inversión y para los plazos. Como se ve en la fórmula, lo que vamos a hacer es encontrar unas tasas de variación de esas muestras físicas o de variación de costos o variación de plazos, ¿no? Entonces siempre vamos a comparar lo que planifique respecto a lo que realmente se dio, ¿no? De acuerdo al hito que estoy evaluando, para poder tener estas variaciones y con ello porcentajes de eficiencia. Asimismo, tenemos de manera opcional la potestad de ingresar indicadores de desempeño, pudiendo comparar los ratios de costos contra las metas físicas o los ratios de costos contra el cierre de brechas del proyecto. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo del formato 10. Como se ve, a través del sistema va a capturar o va a tomar en cuenta el código único del proyecto, el nombre, el año de término, el año de inicio de funcionamiento, y así, si vamos a evaluar las metas físicas, lo que vamos a ver, o podemos ver que tenemos tres hitos, ¿no? La información de las metas físicas a través de su unidad de medida, en este ejemplo, a través de las acciones se mide la construcción, por ejemplo, del activo calzada, su unidad de medida es metros cuadrados, y vemos que con la viabilidad se planificó 88.290 metros cuadrados. Con el expediente técnico se actualizaron este número de calzadas medido a través de los metros cuadrados, y a través del cierre del proyecto tenemos la cantidad real ejecutada, que es de 94.009. Con ello, como pueden ver, se puede calcular, ¿no? Tenemos tres indicadores básicamente, ¿no? Determinamos los metros cuadrados que se hayan construido o que se hayan establecido con el expediente técnico respecto a la viabilidad. El segundo hito va a ser lo realmente ejecutado respecto a la viabilidad, y el tercer hito va a ser respecto de lo ejecutado realmente con el expediente técnico. Como ven, esto se convierte a través de la fórmula en ratios de porcentajes de eficiencia, y por tanto tenemos que este proyecto, a nivel de la comparación de estos hitos, en general tiene 6%, 6% y 0% en el último tramo. Siguiente lámina, por favor. Lo mismo o la misma mecánica vamos a hacer con los indicadores de costos, siempre analizando los tres hitos mencionados, las variaciones en valor absoluto y las variaciones en porcentaje. Siguiente lámina. Cuando veamos plazos, de la misma manera vamos a analizar los plazos con los tres hitos para la viabilidad, para el expediente técnico y a lo ejecutado realmente. Esto es la liquidación del proyecto. Finalmente, con toda esta información vamos a obtener, y el uso de la fórmula, una eficiencia global que vamos a calcular y nos va a servir para el informe de evaluación. Siguiente lámina. Muy bien, los resultados. Los resultados para la versión post de corto plazo en la primera versión va a constar del análisis del informe y la discusión del informe. Siguiente lámina. Así, en el marco del sistema, esta es la estructura del contenido del informe. Tenemos el resumen ejecutivo, el resumen de la inversión, la metodología utilizada, el proceso de ejecución, cómo se llevó a cabo, la evaluación de eficiencia, que ya lo mencionamos, la actualización del análisis de sostenibilidad, este es asociado a riesgos que podría involucrar el proyecto, las lecciones aprendidas y recomendaciones, y cualquier referencia o anexo. ¿Cuáles son las herramientas o qué aspectos se complementan a través del módulo? Se llena un cuestionario para el análisis de variaciones, y también se llena un cuestionario de los aspectos que inciden mayormente en la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, con esto se construye un informe, y como mencioné, es el mismo informe para la segunda versión. Lo que se va a hacer en la segunda versión es complementar contenido. Siguiente lámina, por favor. Así entonces, pasamos a la segunda versión. ¿Quiénes aplican a la segunda versión? Siguiente lámina para establecer los criterios. Lo que se va a ver en la segunda versión es tomar los proyectos que hayan tenido mayor variación. Esto quiere decir que los proyectos que hayan tenido, por ejemplo, una variación
que se incrementen más del 50%, o dependiendo del monto, cuando es más de 407.000 UITs, más del 20%, pues de manera automática el sistema les va a seleccionar para que pasen por la evaluación ex post de largo plazo en su segunda versión. Lo mismo para IOR, para aquellas de optimización y ampliación marginal de servicio, cuyos montos de inversión se incrementen en más del 30%. Siguiente lámina. Pues una vez que hemos priorizado estos proyectos y hemos seleccionado, se validan por la OPMI, pasamos a la etapa de evaluación. Como mencioné, esta etapa de evaluación se realiza o elabora el informe ex post de corto plazo, y eso siempre dentro del módulo, y se revisa y consolida estos informes a través de la DGPMI y el OPMI del sector. Siguiente lámina, por favor. Que se complementa, por ejemplo, como información en la evaluación de la eficiencia global. Esto, como se puede ver, a través de las fórmulas que ya hemos obtenido de la eficiencia en costos, plazos y tiempos, pues analizamos o determinamos el indicador de la eficiencia global. Como se ve, es el prorrateo de la eficiencia de metafísica, de la eficiencia de costos y la eficiencia de plazos. Siguiente lámina. Esta es la estructura del informe de evaluación en su segunda versión, que complementamos como herramientas dentro del módulo un cuestionario de eficiencia de ejecución de la inversión, el cuestionario de variaciones cualitativas, el cuestionario de problemas de ejecución del proyecto, un cuestionario de los aspectos que inciden en la sostenibilidad del proyecto, y lo más importante, ¿no? Realizamos la sistematización de las causas y lecciones aprendidas que se hayan identificado. Esto es clave o vital, poder asociar este conjunto de causas que se haya detectado respecto a las variaciones que hayamos encontrado en costos, metas y plazos, o inconvenientes para la sostenibilidad, y asociarlo y vincularlo con las lecciones aprendidas que se propongan, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del problema, lo asociamos con una lección aprendida. Siguiente lámina. Por ejemplo, este es un cuadro de ejemplo para poder sistematizar, ¿no? Detectamos la falta del ciclo de inversión, determinamos cuál es el problema detectado. Por ejemplo, ¿no? Retraso en la ejecución para la producción del servicio. Eso está asociado a la programación multianual de inversiones. ¿Cuál podría ser la descripción de la causa? Pues una incorrecta estimación de los montos registrados en el PMI. El impacto respecto a lo planificado es alto, por cuanto no se programó adecuadamente. Y una lección aprendida sería mejorar el nivel de coordinación de la PMI con la UEI y UEP, a fin de efectuar la programación de recursos destinados para el proyecto, ¿no? Esto con cara de que el proyecto no se quede sin presupuesto en el año que corresponda, que pueda ejecutar los importes que necesita para el cumplimiento de sus metas físicas. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, este proceso que se le ha explicado se encuentra dentro de un cronograma calendarizado, y como se puede ver, entre enero y abril se tienen meses para poder determinar el conjunto de inversiones. Esto es, entre enero y febrero lo hace la DGPMI, entre marzo y abril, a cargo de cada OPMI del gobierno correspondiente, lo que hace es una validación de este conjunto de inversiones, y a partir de ello ya se inicia con el proceso de evaluación spot. Esto oscila entre mayo y octubre, y a partir de noviembre ya se está revisando la información resultante respecto al contenido de los informes para su publicación, que sería en el mes de diciembre. Cabe precisar que la DGPMI lo que hace es una revisión y una conciliación de los resultados para su publicación respectiva. Por mi parte, de la parte metodológica, ha sido hasta ahí, y doy pase a mi compañera para la explicación operativa de cómo funciona el módulo de evaluación de corto plazo. Muchas gracias. Vamos a continuar en breves momentos con la exposición sobre los resultados de la evaluación ex post de corto plazo. Recuerden que las preguntas que ustedes hagan serán resueltas al final de la capacitación.
les pedimos, por favor, que tengan, que revisen su conexión y que puedan ingresar al chat de esta sala para darnos a conocer sus preguntas. Veo que todavía no hay ninguna pregunta. En todo caso, entendemos que está claro todo el contenido y como bien lo dijo Lidia Vivanco, especialista en metodologías, vamos a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen Ávila, especialista de calidad de inversiones públicas de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI. Vamos a complementar lo que ha ido comentando Lidia en la exposición anterior con algunos datos que hemos recogido también del desarrollo y ejecución de la evaluación ex post del 2024. Adelante, por favor, siguiente. Bien, en cuanto a los resultados, o una mirada general, lo que tenemos es que este año, por lo menos el 2024, hemos tenido un 34% de inversiones que lograron culminar con la evaluación ex post. Cuando hablamos de culminar con la evaluación ex post, es que son aquellos que finalizaron porque les correspondía y estaban dentro de los requisitos para poder llevar adelante la evaluación ex post, es decir, que hayan iniciado su funcionamiento en los últimos 6 meses, ¿no? Y son inversiones que probablemente ya se encuentren 100% ejecutados o con 95% más y lograron terminar en cierre y posteriormente realizaron su evaluación ex post. Así como también dentro de este porcentaje del 34% tenemos inversiones a las cuales no les correspondía porque efectivamente aún estaban en proceso de ejecución, ¿no? Y lo podían demostrar porque tienen un informe tanto de la UEI o también podían no corresponder porque iniciaron la fecha de funcionamiento años anteriores. Y si fue ese el caso, entonces fue seleccionada porque no contaba con el cierre de sus inversiones, y lo cual la evaluación ex post sirvió para que puedan promover internamente el cierre y culminar también este proceso ya de ejecución o esta fase de ejecución de sus inversiones. Entonces, durante el año 2024, lo que tuvimos fue 3.846 inversiones seleccionadas por parte de la DGPMI. Tuvimos este 34% de inversiones 34% de inversiones que culminaron con la evaluación ex post, y aún tenemos pendiente un 59% que no logró iniciar el proceso de evaluación ex post. A ver, no sé si me pueden escuchar. ¿Me confirman? Sí, ok, perfecto, continúo entonces. Solamente, gracias por adelantar. Solamente para poder mirar de manera general. No, está bien, siguiente, no hay ningún problema. Pasamos a la siguiente, ya. Solamente para poder hacer o recordar lo que ya seguramente lo han visto anteriormente con Nidia, es que lo que tenemos que tener en cuenta es que los actores involucrados dentro del proceso de la evaluación ex post de corto plazo es la OPMI quien lidera este proceso dentro de las entidades y es quien coordina al interior de las entidades con la unidad ejecutora y con la unidad formuladora, ¿no? Y nosotros como DGPMI somos el órgano rector del sistema, pero que también acompañamos durante todo el proceso. Y acá es importante también mencionar a las OPMI sectoriales, quienes son, de cierta forma, quienes están liderando a nivel de las inversiones de su sector para poder orientar a las entidades, tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales, para poder llevar adelante la evaluación de sus inversiones. Bueno, como ya saben, los objetivos básicamente es medir la eficiencia inmediata de la ejecución y obtener las lecciones aprendidas y recomendaciones sobre las inversiones, así como analizar las perspectivas de sostenibilidad de las inversiones. Durante el año 2024, estas 3.846 inversiones fueron de los servicios priorizados de agropecuaria, educación, energía, salud, saneamiento, transporte, orden público y seguridad. Y como podemos observar, la concentración de estas inversiones está a nivel de gobierno local. Siguiente, por favor. Lo que se ha generado a nivel de desempeño, digamos, de un primer alcance en cuanto a resultados,
son aquellos que han podido visualizar durante el año pasado y que antes era el seguimiento y el monitoreo, se ha elaborado ya como resultados finales. También lo van a poder ustedes visualizar en la página del Ministerio de Economía e Inversión Pública. Luego les vamos a dar el enlace, pero vamos a ver de manera general un poco lo que se ha obtenido. No sé si me pueden ayudar colocando el Power BI, por favor, en resultados. Sí, siguiente, por favor, abajo, dice 1 de 7, sí, ahí, por favor. Solamente para mirarlo de manera muy general, acá van a ver el total de las inversiones, cuántas completaron. Efectivamente, ahí es lo que estuvimos conversando, esto representa aproximadamente un 40%. Se va a poder hacer la búsqueda también por nivel de gobierno, ¿no? O por sector, incluso también para que las OPMI sectoriales puedan visualizarla. Esto es, ojo que es a nivel de desempeño, principalmente. Siguiente, por favor. También vamos a poder mirarlos por niveles de gobierno y por sectores, ¿no? Entonces, estamos mirando el gobierno nacional, ponemos los estados, que son la parte inferior, y viendo ahí qué sectores, cuántas inversiones por sectores, exacto, están en ciertos estados de la evaluación, ¿no? Para poder también ver a nivel de desempeño ellos. Siguiente, por favor. Así también, algo que queremos compartir es que uno de los problemas principales de poder llevar el proceso de evaluación ex post ha sido el cierre de las inversiones. Como bien saben, uno de los requisitos es que se encuentre culminado al 100% de la ejecución o al 95%. Y ese 95% en muchos casos ha tenido que realizar el cierre de las inversiones. Desde el proceso de asistencia técnica mucho más digamos, cercana que tuvimos a partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre, teníamos al inicio, en septiembre, 2.875 inversiones sin formato de cierre. Al 31 de diciembre, digamos, esta brecha cayó y logramos que 626 inversiones lograran su cierre, ¿no? 303 con el formato de cierre con liquidación, que es la sección C, y 315 con el formato de cierre con proceso de liquidación con la sección B. Siguiente, por favor. Igualmente tenemos esta vista donde acá, por comparación, se van a poder realizar, ¿no? Si de repente por gobiernos regionales, por sectores, para comparar las OPMI o las entidades dentro de una región, por ejemplo, quienes pudieron culminar o en qué nivel se encontraron al final del proceso de evaluación ex post. Esto es con la finalidad de también considerar, ¿no? La transparencia de los resultados, ¿de acuerdo? En cuanto al desempeño. Siguiente, por favor. Volvemos a la PPT. Gracias. También vamos a tener en base a ello, esto es un primer marco de los resultados en cuanto al desempeño. En las siguientes semanas va a estar colgado también el informe de resultados, los cuales va de manera más detallada al análisis por inversión, al análisis de las variaciones, ¿no? Que es la finalidad de poder mostrar y poder encontrar dónde están las oportunidades de mejora también, tanto en los seguimientos y en los monitoreos constantes que se van a ir realizando, y de qué manera podemos recoger estas lecciones aprendidas, ¿no? Y que pueden ser implementadas tanto desde la DGPMI, tanto de las OPMI sectoriales y de todas las entidades en general. Por eso es relevante que quienes son las entidades seleccionadas anualmente con inversiones para que pasen por el proceso de evaluación ex post de corto plazo, puedan llevar este proceso, puedan también culminar, ¿no? Si les corresponde culminar con el cierre de las inversiones, o en su defecto poder realizar el proceso de evaluación ex post y poder registrar todos los pormenores y las lecciones aprendidas que han podido surgir durante toda la evaluación y durante la ejecución de sus inversiones. Acá estamos mostrando cómo se puede acceder al informe que hemos mostrado anteriormente. De igual manera van a poder acceder al informe final. Es básicamente entrando al portal institucional MEM, dándole evaluación ex post de corto plazo y dándole ingresa clic al tablero de seguimiento y monitoreo, que es el que obtiene ahora los resultados de evaluación ex post.
en esta primera versión con los resultados a nivel de desempeño. Siguiente, por favor. Bien, y ya para culminar, solamente dentro del proceso de implementación que se ha hecho con esta evaluación ex post de corto plazo 2024, de las lecciones aprendidas y del trabajo con las entidades, apoyándolas conjuntamente, es promover el cierre de las inversiones. Como saben, hace muy poco la FPMI ha emitido la nota técnica para el cierre de las inversiones públicas, que incluye los aspectos relevantes y de importancia para la culminación de la ejecución del cierre, ¿no? Incluye hitos y procedimientos que deben seguir las entidades. Esto es muy importante por lo que hemos mencionado anteriormente. Las entidades muchas veces consideran no realizar la evaluación ex post de corto plazo porque bien les falta ejecutar, no saben cuáles son estos siguientes pasos que deben hacer para realizar su cierre, a pesar que está de alguna manera detallado normativamente. Incluso el propio sistema también lo promueve, pero se ha hecho esta nota con la finalidad de poder detallar aún más estos pasos para que las entidades puedan tomar decisiones y acciones sobre la situación de esas inversiones. El seguimiento y monitoreo por parte de la DGPMI también de manera permanente, como lo mencionamos hace los últimos 3 o 4 meses del proceso de evaluación 2024 hubo un acompañamiento bastante cercano con las entidades para lograr que ellas culminen con su proceso de evaluación de manera diaria, y también a través de estos dashboards y monitoreos apoyamos a las entidades para que puedan ver su evolución en cuanto a su desempeño y dentro del cierre también. Eso también apoyó a que podamos también identificar cuáles serán los problemas más puntuales dentro de las entidades, que si por un lado bien es el cierre, no se lograban los cierres que debería tener para pasar al proceso de evaluación ex post. Tampoco se lograba el cierre por una ausencia o una falta de información. Y adicionalmente porque la información no era registrada en los aplicativos informáticos del sistema del banco de inversiones, o porque la información no estaba actualizada o la información no era una información verídica en cuanto a la situación actual de lo ejecutado. Entonces, eso es un problema real que se tiene que ir tomando en consideración para mejorar, no tanto por parte de las entidades y también por parte de las OPMI sectoriales, quienes lideran este proceso, para poder revisar tanto la calidad de la información que se registra dentro del banco. Así como muchos otros, por ejemplo, no solamente es porque no se registre, sino porque no se custodia adecuadamente la información de la ejecución de las inversiones. Ese es un tema que se debe promover internamente dentro de la entidad, tomar en cuenta que la ejecución de las inversiones es responsabilidad de cada entidad. Por lo tanto, no estamos hablando de si hay solamente una alta rotación del personal, sino que hay una responsabilidad que corresponde al ciclo en general de la gestión pública, tanto sea de un municipio, ¿no? O de un gobierno regional. Luego también, como lección aprendida, tenemos transparencia de los resultados. Es importante poder visualizar, que las entidades visualicen tanto su avance como los resultados. Y un avance de ello es lo que estamos mostrando, y es lo que ustedes pueden acceder para poder visualizar cuál ha sido su desempeño durante este proceso, y durante las semanas siguientes poder ver también cuál ha sido el resultado, tanto a nivel de las eficiencias o a nivel también tanto de los costos, plazos o metas, ¿no? Y qué es lo que se debería impulsar para mejorar y hacer más eficiente la gestión de sus inversiones. Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo. Te doy paso para las preguntas, Fran. Bien, solamente como un comentario final para ya culminar con esta capacitación. Primero, bueno, gracias a las personas que están participando de la capacitación. Entiendo que son entidades que les ha correspondido realizar evaluación ex post de corto plazo, les va a corresponder este año. Sí, de todas maneras, también hay hacerles recordar, ¿no?, que el proceso de evaluación inicia después que se
comunica, ¿no?, a las entidades públicas el inicio de evaluación, es decir, cuando ya están seleccionados los servicios. Entonces, para el año pasado tuvimos 6 servicios seleccionados, este año probablemente van a ser los mismos servicios y seguramente se van a adicionar otros más dependiendo de las OPMI sectoriales que decidan participar de este proceso. Eso inicialmente estamos hasta el nivel de marzo, hasta el mes de marzo, perdón, seleccionando estos servicios y en coordinación con las OPMI sectoriales y posteriormente se iniciará en las entidades el proceso de evaluación ex post de corto plazo, así que los animamos a seguir dentro de este proceso. Ya verán también el cronograma de las asistencias técnicas. Vamos a seguir con la misma estrategia que se tuvo el año pasado, que fue de manera permanente atender a las entidades, ¿no? Y ahora seguramente un plazo mayor y también las respuestas que se obtuvieron fueron positivas. Hemos visto que de aquellas entidades que fueron seleccionadas para el proceso de evaluación ex post, muchas de ellas no contaban con su cierre y se ha logrado reducir ello para que puedan pasar por todo este proceso. Eso principalmente, también salvaguardar y custodiar la información y de la ejecución de las inversiones nuevamente dentro de las entidades públicas. El Banco de Inversiones custodia cierta información de la que ustedes como operadores son los que registran. Entonces, mientras esa información sea más cercana, real y actualizada, ¿no?, eso lo van a poder utilizar permanentemente. Si es que son ustedes los que están en esa entidad o si es que de repente en un siguiente, digamos, en un siguiente proceso hay otro gestor u otro operador que le corresponda realizar dicha acción. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias y gracias también al equipo de capacitaciones de la DGPM. Muchas gracias. Estamos viendo en pantalla los enlaces que nos permiten ingresar a nuestras capacitaciones virtuales en la programación de capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Bien, siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Si tienen dudas o consultas, pueden escribir a los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes, asistencia técnica personalizada. No se dejen de engañar, los únicos canales de contacto que la GPMI pone a su disposición es el directorio de GPMI y el directorio del CONECTAMEF. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales del MEF. Desde el año 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público mediante Resolución Ministerial 330-2021 de Economía y Finanzas. Eso en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el SAFI. Abastecimiento, sistema de programación multianual de gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad. Y también incluye la Dirección General de la Dirección General de la Dirección Fiscal y los Recursos Humanos. Bien, agradecemos nuevamente por su participación. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.